Hola, soy Rubén del canal Masai Adventures Channel. Otra vez con ustedes, otra vez en una nueva aventura. Les recuerdo que el canal tiene presencia en YouTube, Instagram, Facebook, TikTok y una comunidad creciente en Telegram también, a la que te animo a suscribirte. Hoy te enseñamos a cómo hacer un iniciador de fuego, pastillas de combustible sólido caseras que te sirven para cocinar y muchas cosas más. Si quieres saber todo sobre cómo hacer este fantástico invento, acompáñame hasta el final. Bien, las ventajas de esta pastilla es que aguanta el hecho de estar mojadas relativamente. Recuerda que son pastillas caseras y si las sumerges en agua por mucho tiempo, tendrás que dejarlas secar mucho para que funcionen. Con relativa humedad, la pastilla, aquí está saltando la humedad que tienen, ya que la he mojado previamente para que lo puedas ver. Como puedes ver, la pastilla funciona, aún en condiciones de relativa humedad. Hoy te voy a enseñar cómo hacer todo esto de manera práctica y sencilla, a muy bajo precio. Necesitarás una pequeña olla para poder derretir la parafina de una vela como esta y pequeñas motas de algodón fáciles de conseguir que quepan en un dispositivo como este, que es un BCB Fire Dragon, por ejemplo. Puedes adaptar el tamaño de las pastillas al tamaño de tu hornilla de campaña. Lo primero, procedes a quitar la mecha de la vela y acto seguido empiezas a cortarla en pequeños trozos para hacerla más fácilmente derretible. En este caso, con un cuchillo viejo que puedas tener por allí. Bien, comienzas a hacer el corte, ya ves cómo se va desmenuzando fácilmente. Y tienes que ir así con toda la vela hasta ir deshaciéndola en trozos más pequeños, que son los que la harán más fácilmente derretible cuando haya que meterla al caso. Es importante la parafina para que pueda ser un combustible sólido de alto rendimiento y sobre todo que sea hidrófugo, es decir, a prueba de agua. Ya lo tenemos desmenuzado, metido en el caso, y voy colocando los trozos de algodón, modelándolos de acuerdo al tamaño que necesito para la hornilla de campaña. Aquí tengo un mínimo de 2 pinzas, ya que normalmente el algodón se hincha cuando se baña en la parafina que ponemos a derretir a fuego lento. Bien, lo cojo con las 2 pinzas, se moja bien en la parafina, hay que dejarlo escurrir muy bien. Lo colocas aquí y lo moldeas de acuerdo a las necesidades que tienes. Y hay que ir haciendo así con cada uno. Debe quedar bien empapado en la parafina. Y cuidar de hacer el modelado antes de que la parafina seque. Y bien, una vez que has hecho las pastillas de combustible sólido, hay que dejar secar la parafina ya moldeada y calentar acto seguido con agua caliente la olla para que no quede la parafina pegada. Tiene que ser cuando todavía está en estado líquido la parafina. De lo contrario, pues esa olla se te puede acabar estropeando. Y bien, ya pasadas alrededor de unas 4 horas como mínimo, ya tienes las pastillas de combustible sólido, hidrófugas, aunque se mojen, seguirán encendiendo, siempre y cuando las dejes escurrir un poco.
y sobre todo adaptadas a la hornilla a las que te convenga utilizarla. Y bien, esto ha sido todo sobre el combustible sólido para iniciar fuegos en campaña. Si te ha gustado este vídeo, por favor, dame un like, suscríbete al canal, compártelo y apóyalo en redes sociales. Muchas gracias.